La primera gran crítica es que te crean un impuesto o el gobierno crea un impuesto que se genera 96 horas después. Es decir, Ujú, crean el impuesto y 4 días después el impuesto ya nace a la vida jurídica. Eso mismo sucedió en diciembre con las modificaciones que se hicieron también al impuesto al patrimonio de personas naturales, que el decreto se expidió el 29 de diciembre y el 1 de enero se causó. Ese decreto hoy en día está suspendido, tú sabes, por la Corte Constitucional. Este ujú. decreto entonces obliga a las empresas a hacer un corte, a hacer unos estados financieros extraordinarios, unos estados financieros extraños a su operación, porque tienen que hacer un corte al 28 de febrero del 2026 para determinar la base del impuesto el 1 de enero. Hoy estamos con el abogado Mauricio Marín Elizalde para hablar del decreto por emergencia climática en Colombia. Este decreto que ha causado mucha controversia, ¿no? Entonces, bienvenido, abogado. Es un gusto tenerlo aquí en quienique.com. Valerie, muchísimas gracias por la invitación y nada, aquí prestos a aclarar temas y a que todas las personas jurídicas y sociedades en Colombia sepan en qué situación están a partir del impuesto que se causó el día de ayer. En palabras sencillas, abogado, ¿qué es este nuevo impuesto? ¿Realmente ayuda al país a enfrentar esta emergencia o tiene cosas más contraproducentes? Vamos a ver, digamos que lo primero, como dijiste tú, demos un contexto muy corto, pero en virtud de las calamidades que se presentaron por las lluvias imprevistas en el norte de Colombia, en la costa Caribe, y las inundaciones que se produjeron, se declaró por parte del gobierno nacional la emergencia económica, ecológica y social. Como parte de las medidas para poder solventar esa situación que se había presentado, se expide el decreto 173 del 2026, en donde se crea un impuesto. Digamos que la discusión no está centrada en si se necesita plata para atender la emergencia, eso creo que no es discutible. Entonces, fíjate en lo siguiente, se crea un único impuesto, que es un impuesto que grava el patrimonio de las personas jurídicas, de las sociedades. Para decirlo también rápidamente, es un impuesto que se causa el 1 de marzo, es decir, el domingo 1 de marzo, nace a la vida jurídica el impuesto, una base gravable de aproximadamente 10.500 millones de pesos, 200.000 unidades de valor tributario, 10.474 millones de pesos, tarifas del 0,5 como regla general y una tarifa especial del 1,6% para entidades financieras, aseguradoras, reaseguradoras y personas jurídicas del sector extractivo. Se paga en dos cuotas, 1 de abril y 4 de mayo. Y Ujú. es un impuesto temporal que por este año, el 2026, y eso es lo que tenemos ahora. Las críticas van enfocadas a la creación de un impuesto que afecta el ahorro de las personas jurídicas. Es decir, en un momento en el que necesitamos crecer económicamente, establecer un impuesto a quien genera el empleo, pues va a retrasar ese crecimiento económico. Ujú. Crear un impuesto a quien mueve la economía del país, porque en Colombia la economía del país y básicamente el impuesto de renta, que es el más importante, en una gran mayoría o en su gran mayoría lo pagan es las personas jurídicas, las sociedades, no las personas naturales como debería ser y algún día seguramente estaremos en Colombia en esa situación, pero ahora mismo no. La primera gran crítica es que te crean un impuesto o el gobierno crea un impuesto que se genera 96 horas después. Es decir, Ujú. crean el impuesto y 4 días después el impuesto ya nace a la vida jurídica. Eso mismo sucedió en diciembre con las modificaciones que se hicieron también al impuesto al patrimonio de personas naturales, que el decreto se expidió el 29 de diciembre y el 1 de enero se causó. Ese decreto hoy en día está suspendido, tú sabes, por la Corte Constitucional. Este Ujú. decreto entonces obliga a las empresas a hacer un corte, a hacer unos estados financieros extraordinarios, unos estados financieros extraños a su operación, porque tienen que hacer un corte al 28 de febrero del 2026 para determinar la base del impuesto el 1 de enero. Entonces, Sí. eso ya, o sea,
pone a las empresas en una carga administrativa adicional que no tiene, es decir, que no tendría mucha justificación, pero bueno, y de manera sorpresiva. De pronto, ¿qué empresas son las que más van a sentir este impuesto, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puede afectar de pronto el impuesto el empleo o los precios para los ciudadanos? Es decir, Ese es el otro tema y vamos a decirlo así. Lo primero, la empresa debe tener un patrimonio líquido, la base gravable es un patrimonio líquido activos menos pasivos superior a 10.474.800.000 pesos, por ahí, más o menos 10.475 millones. Si tu patrimonio está por debajo de ese monto, pues no te afecta en nada, no eres contribuyente del impuesto. Las compañías o las sociedades que superen ese valor, las más afectadas van a ser las del sector financiero y asegurador ujú, y del sector extractivo, porque fíjate que la diferencia en la tarifa es más del triple. Todas las sociedades van a tener el 0,5, con excepción de las del sector asegurador, financiero y sector extractivo, que van a tener un impuesto a una tarifa del 1,6, es decir, ok, más de 3 veces la tarifa general. Nosotros creemos que esa es una situación que puede generar una inconstitucionalidad por la desigualdad en el tratamiento entre unos y otros. El ok, argumento en el decreto es que esas empresas generan mucho más utilidad, pero creo que desde una perspectiva constitucional el análisis tiene que ser mucho más profundo para ver si realmente no se vulnera ese principio de igualdad en este caso de todas las personas jurídicas, con esa diferenciación tan alta en la tarifa, que lógicamente al final, ¿qué hace una empresa que tiene que pagar más impuestos? De una u otra manera traslada el precio de lo que tiene que pagar a los consumidores. Entonces es muy posible que haya un aumento en las primas de las pólizas de seguro, que haya un aumento de valor en las comisiones que cobran los bancos por los servicios que prestan, y lógicamente es posible que haya un aumento de valor en los activos que se extraen para el sector extractivo, porque al final la sociedad simplemente es una ficción. La universidad que tiene un capital, un activo más alto es la Universidad Externado de Colombia, y creo que el impuesto, bueno, temo poder equivocarme, pero si lo veo en un segundo para no equivocarme en el cuadro, que enviaron, creo que va a tener que pagar, espérame un segundo, 2.300 millones de pesos, creo, de impuestos, si no me falla la memoria. Sí, claro, por ejemplo, la Universidad Externado de Colombia tendría que pagar 23.000 millones de pesos de impuesto. La Universidad Javeriana, 9.000 millones. La Pontificia Bolivariana, 8.200. La Universidad de los Andes, 8.100. Bueno, y hay varias. La Universidad de Medellín, 5.500 millones. Entonces, lógicamente, ¿esto qué termina afectando? Por ejemplo, en el sector educativo, en donde la disminución de las personas que se han matriculado a estudiar ha sido muy fuerte y muy evidente en los últimos años, pues termina de golpear a instituciones como esta. por ejemplo, con todo esto que usted comenta, ¿cree que de pronto esa medida puede llegar a caerse en la Corte Constitucional? Es posible, es posible porque es que además, digamos que desde el punto de vista constitucional habría las siguientes razones. La primera, una confiscatoriedad tributaria. ¿Eso qué significa? Fíjate cómo siempre se habla de justicia tributaria y que el principio de justicia tributaria, de hecho el gobierno le gusta utilizarlo mucho, que los ricos paguen, que el que más tiene más pague. Y claro, una vertiente o una arista del principio de justicia tributaria, evidentemente es la progresividad, que si tienes una mayor capacidad económica, pues debes pagar más que el que tiene menos capacidad económica, eso es claro. Pero también es cierto que este principio tiene una arista o una óptica que va dirigida a la protección del contribuyente. Es decir, la justicia tributaria también implica que no haya una sobrecarga tributaria en los contribuyentes, porque esa sobrecarga tributaria puede empezar a volver confiscatorio el tributo o incluso el sistema tributario. Y hoy en Ujú. día, en Colombia, la carga tributaria es altísima. O sea, el aumento de la carga tributaria en los últimos años ha sido exponencial, y
el primer gran argumento sería ese para una posible inconstitucionalidad, y es que tenemos una sobretributación de los mismos hechos económicos. Te Ujú. lo voy a decir, tratar de decir de una manera sencilla. La compañía realiza una actividad, la sociedad obtiene unos ingresos y sobre esos ingresos que paga, impuesto de renta al 35%. Esa misma utilidad es la que le distribuye al accionista como dividendo. Ujú. Y esos dividendos también tributan en cabeza del accionista como persona natural, impuesto de renta. Con esa misma utilidad ahorra y crece. Pues ese ahorro, que son sus activos, ahora queda grabado con el impuesto al patrimonio de la persona jurídica. Y, esa, y ese patrimonio, que son las acciones, que en parte son las acciones de la compañía, también pagan impuesto al patrimonio en cabeza del accionista persona natural que es dueño de las acciones. Entonces, fíjate que los mismos hechos económicos, la misma capacidad económica, la estás grabando 4 veces. El segundo es la vulneración al derecho a la igualdad. Muy sencillo, desde 2 puntos de vista. El que te comentaba ahora. Creo que la diferenciación y la justificación para que haya una tarifa del 1,6 a el sector financiero, asegurador y extractivo no es lo suficientemente fuerte porque es demasiada la diferencia entre el 0,5 y el 1,6, y creo que no se justifica de una manera que permita esa diferenciación desde una perspectiva constitucional. Y el segundo tema que desde nuestro punto de vista puede tener una importancia es que en Colombia, además del impuesto de renta, existe un régimen que se llama el régimen simple de tributación. Entonces, las personas jurídicas pueden acceder, cumpliendo unos requisitos, al régimen simple de tributación, en donde se conjugan el impuesto de renta, el IVA y el impuesto de industria y comercio, que es de nivel municipal. El impuesto se creó como contribuyente o creó como contribuyentes únicamente a las personas jurídicas declarantes del impuesto de renta. Por lo tanto, Ujú. todas las personas jurídicas del régimen simple no son contribuyentes. ¿Por qué? Pareciera que tampoco tiene mucho sentido desde una perspectiva constitucional esa diferenciación. Ahí creemos nosotros Sí. también podría haber un rompimiento del principio de igualdad que implicaría eventualmente que la Corte declare inconstitucional el decreto. Abogado, y ya para cerrar, más como desde su experticia en temas legales y demás, ¿qué sugeriría usted que se hiciera en este caso en cuanto a la Corte, en cuanto a la decisión del gobierno? ¿Cómo ve usted el panorama legal y cuál sería de pronto lo que usted podría llegar a considerar un poco más adecuado para esta circunstancia? No sabría cómo contestarte, Valeria, y no sé, no hay mucho por hacer en el sentido de que ya el impuesto se causó el 1 de marzo. O sea, y ya tú no puedes ponerte a inventar cosas porque ya estarías entrando es en la evasión del impuesto. Y eso no está bien, no se trata de eso. Como es un decreto dictado en emergencia económica, ecológica y social, es decir, es un decreto excepcional en un estado de excepción, tiene control automático ante la Corte, es decir, nadie tiene que demandarlo. El Ujú. gobierno ya lo envió a la Corte Constitucional, ahora la Corte tendrá que abordar el estudio del mismo. Digamos que si alguien entiende que es inconstitucional, lo que debería hacer es aportar sus ideas a través de escritos ante la Corte, exponiendo las razones por las que puede considerar que es inconstitucional, pero por lo demás el impuesto se causó. Hay que revisar los estados financieros a 28 de febrero para saber cuál es el impacto, si se es o no se es contribuyente, y si sí se es contribuyente, pues cumplir con las cuotas a pagar en abril y en mayo, que de nuevo son muy próximas, y no hay nada mucho más que hacer, repito, más allá de aportar ideas a la Corte Constitucional para que las pueda tener en cuenta al momento de estudiar la constitucionalidad y tomar una decisión. Abogado, pues nada, muchísimas gracias de verdad por el espacio, por explicarnos de qué trata este decreto, más allá de lo que hace o lo que no hace, sino un análisis de las afectaciones que puede llegar a tener en el país.
Y bueno, esperamos tenerlo en otras ocasiones aquí en quienique.com. Valerie, muchísimas gracias.